Señores, muy buenos días, o bueno, buenas tardes por aquí, o casi buenas noches, porque para el momento en que grabo esto son las 7:03 de la noche del lunes 21 de marzo de 2022. Para mí, no sé para ustedes, pero para mí marzo se me ha hecho eterno. Hoy siento como si fuera lunes 73 de marzo. Pero bueno, nada, todo muy bien. Como lo ven en el título del video, hoy les quiero hablar sobre lo que bajo mi opinión, bajo mi concepto, bajo lo que yo pude percibir, son las cosas buenas y malas, o positivas, negativas, o lo que básicamente lo que me gustó y lo que no me gustó tanto de Oslo, capital de Noruega. Como ustedes saben, cada vez que yo llego de un viaje, de un país que para mí es nuevo, al que no he ido, siempre me llevo una primera impresión, y cuando regreso me gusta hablar de cuáles son las cosas que vi, qué es lo que más me gustó y qué es lo que menos me gustó, lo que me sorprendió, lo que no. Así que bueno, en este caso no va a ser la excepción. El último fue como en diciembre, cuando hicimos este pequeño viaje por Alemania, Polonia y República Checa. Ahora pues le tocó el turno a Noruega, y por cierto en mayo se viene un viajecito por ahí dentro de un mes y tanto, del cual, bueno, ya les estaré conversando cuando llegue el momento. Tengo algunos puntos para tocar, espero no alargarme demasiado. Me da risa porque siempre que digo, no, voy a hacer un video breve, el video termina durando 28 minutos. Pero bueno, a mí me gusta conversar, me gusta encender mi cámara y ponerme a hablar pendejadas aquí. Y sean muchos, sean pocos, bueno, siempre se aprecia mucho el que está ahí, que tú, que estás ahí detrás de esta pantalla, pues viendo y comentando y todo esto. Así que nada, yo lo hago con mucho cariño, y además, primero con un video que tenía pendiente hacer, y segundo, que ya tengo varios días que no he subido. Para este momento creo que son 9, 10 días, ya me hace falta, ya me toca, ya lo necesito. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos allá. Voy a empezar con lo... A mí no me gusta decir con lo malo, voy a decir con lo que no me gustó tanto, con lo que no me agradó del todo. Lo primero es lo siguiente: en casi todos los sitios que son de fiesta, que son de rumba, que son de discotecas, que son bares, en casi todos tienes que pagar. A ver, yo sé que en muchos lugares es así, pero bueno, yo vivo aquí en Islandia, aquí no se paga para entrar absolutamente a ningún lado, a menos que es un lugar que sea exclusivo, con reservación y tal. Pero en Noruega, en Oslo, en este lugar donde están todos los restaurantes y los bares, en el 90% de los sitios tienes que entrar. O sea, si tú nada más quieres entrar a ver cómo es el ambiente, a ver si te quedas o no, tienes que pagar, y la entrada además es cara. O sea, es una entrada costosa para cada sitio que vas. Es decir, si en una noche entras a 10 sitios distintos buscando a ver cuál te parece mejor, te puedes dejar pegado 200 euros solamente entrando, pagando 20 por cada uno. Esa parte no me gustó. Lo otro que no me gustó y me sorprendió sobremanera, además, porque uno también tiene como los países nórdicos en un estándar muy alto, lo que es Finlandia, Islandia, Dinamarca, Noruega y Suecia. Coño, uno no piensa que va a haber indigentes, que va a haber gente pidiendo dinero en la calle, o que va a haber vagabundos o gente durmiendo abajo de un puente. Y en Noruega lo vi, y lo vi muchísimo, sobre todo en esta parte, porque nosotros nos quedamos en el mero centro, donde llegan los trenes que van y vienen del aeropuerto, trenes que van y vienen desde ahí hasta... incluso hasta otros países. Y me sorprendió sobremanera ver mucha indigencia, mucha gente pidiendo dinero. A ver, yo sé que esto es normal, sobre todo en los países que tienen bastante población y en las ciudades capitales de grandes países. O sea, es lo mismo en Caracas, es lo mismo en Madrid, es lo mismo en Berlín, es lo mismo pues en Praga. Aunque en Praga no vi mucho de esto, pero sí es verdad que donde vive mucha gente y es una capital, siempre pues es normal que haya este tipo de indigencia. Y bueno, nada, pues no me gusta tanto. Otra cosa que no me agradó tanto, pero es igual aquí en Islandia, así que tampoco es que es gran cosa, es que todos los bares, o bueno, la mayoría de los bares, los comercios, los restaurantes, los sitios de ocio, discotecas, todo se concentra a lo largo de una sola calle, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, es algo como Carl Jensen algo, está en mi canal, en ese video. Básicamente los 3 días y medio que estuvimos en Oslo, todo fue en la misma calle, porque todo se concentra ahí, y es como que esa calle es full de gente, full de locales, full de discotecas, full de todo. Pero o sea, te vas una calle a la izquierda o una calle a la derecha, ya no hay más nada, está todo vacío, está todo pelado, y es como que, coño, a ver, o sea, en una ciudad tan grande como Oslo, capital de Noruega, espera como que haya mucho movimiento en todas partes. Y pues la verdad es que no, que la mayoría de los sitios de ocio, y como les digo, todo este tipo de lugares para pasarla bien, e incluso las tiendas, los comercios, todo se concentra a lo largo de esa calle. Y después, bueno, ya vienen más regaditas. Claro, también cabe aclarar, yo estuve en Oslo 3 días
y tampoco es que me fui lejísimo. Capaz hay una parte de la ciudad o hay una gran parte de la ciudad que no vi, capaz hay muchas otras cosas por allá, pero bueno, lo que pude ver en el centro, en la plena metrópoli, en el corazón de la ciudad, eso fue lo que pude notar. O sea, todo se concentra en una sola calle, izquierda y derecha, ya no hay más nada. Y lo último, porque tampoco es que es un desangramiento de que no me gustó esto, no, sino que son algunos puntos. Lo último es que para el turista, pero eso también pasa aquí en Islandia, para el turista que va con una moneda menos fuerte, o sea, alguien que vaya de cualquier país donde la moneda es el euro o el dólar, o no sé, tenga sus ahorros, un colombiano venga en pesos colombianos, o un peruano venga en soles peruanos, o un chileno vaya con pesos chilenos, o uruguayo vaya con pesos uruguayos, creo que en Uruguay es el peso también, va a parecer absolutamente caro y absurdamente fuera de lugar, porque, claro, a mí, en mi caso, no, me pareció como normal porque yo vivo en Islandia y la corona islandesa y la corona noruega pues se parecen, tienen similar valor. Y bueno, pasar 3 días de rumba ya era como pasar 3 días de rumba aquí, aunque aquí me parece que sigue siendo más caro. Pero sí, o sea, es como que cualquier cosa, te vas a tomar un agua y compras un agua y un sneakers, ¿sabes? Un agua y un chocolate, 12 euros. O sea, es muy costoso. Vas a una cafetería y no sé, una cafetería con un croissant, 15 euros, 20 euros. Cada entrada, para que tengan una idea, cada entrada a cada discoteca costaba 200 coronas noruegas, 250, 180, y esto es 18 euros, 20 euros, 25 euros, imagínense, por cada sitio. O sea que si vas, como les digo, a 10 sitios diferentes buscando en cuál te parece mejor para quedarte, fácilmente te puedes gastar 200, 250 euros solo en entradas, sin después meter la cerveza y todo esto, que ya también es carísimo. Así que bueno, esas son como las 4 cositas que no me gustaron tanto, la parte como negativa dentro de mi experiencia, pero por supuesto tiene muchas cosas buenas y bueno, vamos de una vez. Lo primero, desde que llegas, que apenas te bajas en el aeropuerto, todo está muy limpio. Es increíble lo hermoso y lo bien cuidado que está. Todo está bien pintado, hay pocos graffiti, no hay colillas de cigarro, no hay latas, no hay cajas, no hay basura acumulada. Todo está muy limpio, son calles muy agradables para caminar. Otra cosa que me gustó bastante es que la estructura de la ciudad, más allá de que todas las ciudades en Europa, o muchas de las ciudades de Europa se parecen, a ver, ustedes van no sé, a la ciudad donde yo fui en Polonia, que no era la capital, iba a una parte de Madrid y es muy parecido. Y si vas a Praga y vas a Berlín, la estructura es muy parecida. Y más allá de todo esto, me gustó mucho la estructura de Noruega porque, pues aunque las ciudades son muy parecidas, cada ciudad tiene su encanto. Y de verdad que las edificaciones son muy bonitas y tienes muchos sitios a donde ir. No solamente, a pesar de que la mayoría de todo lo bueno está concentrado en una sola calle, o sea, tienes la ópera, tienes el museo, tienes un paseo marítimo muy bonito que está lleno de restaurantes, cafeterías, hay cositas. Entonces sí, me gustó mucho que tienes bastantes opciones y que la ciudad en sí, o sea, los edificios, la vaina, todo es muy bonito y además lo juntas con lo limpio que está, es una ciudad hermosa. El transporte funciona súper bien y además que tienen infinidad. Hay buses, metro, trenes, taxi, tranvía y además una infinidad de scooters que puedes agarrar y son relativamente económicas para moverte de un punto de la ciudad a otro. Bueno, mi último video, el que subí antes de este, es yendo de Oslo a las afueras, que fueron, no sé, 10 kilómetros en scooter y fue muy económico. Y es un medio de transporte que cada vez se está haciendo mucho más popular, igual aquí en Islandia. Y realmente, o sea, buenísimo. Están hasta altas horas de la noche, de la madrugada. Igual hay buses a cada momento, el tranvía pasa a cada rato. Las paradas están cercanas unas con otras. El tren que te lleva al aeropuerto o te trae al aeropuerto también funciona como hasta las 12, 1 de la mañana. Y después el primer tren ya sale inmediatamente casi a las 4 de la mañana. O sea, el tiempo que dura sin tren son 3 horas. La verdad, por la parte del transporte público y del transporte en general para movilizarse, 10 puntos, 10 de 10. Una cosa que me encantó es que la gente en general fue muy amable, muy graciosa. Siempre buscaban hacer un chiste de algo. O sea, les voy a poner algunos ejemplos muy básicos. Cuando llegamos al aeropuerto, compramos el ticket para Oslo, que no era, o sea, compramos como para una ciudad más allá, claro, por desconocimiento y tal la cosa. Y el tipo básicamente dijo como que, coño, pero ¿cómo pueden ser tan pendejos?
bueno, vamos a hacerlo pues, váyanse y de regreso usan el mismo, y un chiste y una vaina. Y después, no sé, íbamos a entrar a una discoteca y entonces el guardia, párense ahí, nosotros, verga, está cerrado. Está cerrado. Ah, mentira, pasa. Y era como, marico, ¿por qué me haces estos chistes? Pero, o sea, siempre había como un acercamiento, todo. Incluso hasta el último día en el aeropuerto, primero compré un agua, una cuestión en el duty free, y luego vi un peluche para Cori, para mi hija, que me gustó, y dije, coño, se lo voy a llevar. Pero ya había pagado el agua en la vaina y tenía el agua destapada. Entonces cuando fui me dice, tiene que pagar por eso. Y yo, no, pero ya pagué. No, pero tiene que volver a pagar. A menos que el peluche sea para su hija o su esposa. Y entonces, sí, es para mi hija. Ah, bueno, entonces no tiene que pagar por el agua. O sea, como cositas, detalles tontos, pero te alegran, te hacen reír. Y en esa parte sí me gustó. La gente es muy cercana, es muy amable. Al menos en nuestro caso, obvio. No quiere decir que pues con todo el mundo le vaya igual, pero en nuestro caso, genial. Lo que también me gustó muchísimo, y ya el último punto para que el video tampoco se haga demasiado largo, es que a pesar de que, al igual que en Islandia, o sea, aquí en Islandia todo está en islandés, pero mucha gente te entiende el inglés, o casi todo el mundo. En Noruega pasa lo mismo, todo está en noruego, todo está en su idioma raro, pero también todo el mundo te habla inglés porque recibe muchísimos turistas, entonces es muy chévere que no hay una falta de comunicación ahí, no tienes que estar pariendo, sino que, pues nada, donde llega. Si manejas un inglés básico intermedio es muy fácil comunicarte y la gente te responde, te entiende. Y bueno, por esa parte es excelente, ya que el idioma no va a ser un problema, no va a existir una barrera comunicacional. Así que, bueno, nada, estas son mis impresiones, lo que no me gustó tanto y lo que más me gustó, lo que me gustó mucho, de lo poquito que pude conocer de Noruega, de Oslo, al igual que Alemania, al igual que Polonia, al igual que República Checa. Espero poder repetir todos estos países en verano porque el contraste es muy grande. He tenido la oportunidad de ir a estos 4 países, pero todo en invierno. O sea, un momento que estamos en Polonia estaba a -14. Entonces ya yo vivo aquí que si yo abro esa ventana, eso es un montón de nieve y frío. Y he ido a puros países que están igual de frío o peor. Entonces espero poder repetir ciertos países, claro, después de que ya conozca a otros más, pero en verano, para poder estar así en franelita, light, y ver todo verde, todo bonito. Y bueno, eso. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Espero pues subir algún otro pronto. De verdad hago mi mayor esfuerzo para tener un balance entre lo que hago en Instagram, lo que hago en YouTube, mi trabajo que tengo aquí, mi esposa, mi hija, todo. Para mí esto me fascina, me encanta, estoy muy contento. Hace nada llegamos a 5.000 suscriptores, llegamos por 5.200 y tanto. La familia virtual sigue creciendo, les agradezco mucho. Y bueno, nada, suscríbanse, comparten, que todos tengan mucho sexo por la sí. Los quiero mucho.